Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el ciclo celular de las células eucariotas. El celular típicamente se divide en dos etapas: la interfase o fase de crecimiento y la fase M o fase de división. La interfase, a su vez, se divide en tres subetapas. G1, que es una etapa de crecimiento. La célula aumenta el número de organelos. Lleva a cabo los procesos de transcripción, traducción, para sintetizar proteínas y otros productos moleculares que necesita para sobrevivir. Una vez la célula alcanza el tamaño típico de una célula de la especie, esta va a entrar en la segunda etapa de la interfase, que es la etapa de síntesis. Aquí lo que se va a sintetizar es el DNA, se va a replicar. El DNA de cada cromosoma va a pasar por un proceso de replicación de DNA en el que se va a producir una copia fiel y exacta de cada una de estas moléculas de DNA. Es bueno señalar que estas moléculas, aunque se replican, no se separan. Se mantienen unidas por la región de los centrómeros. Y desde este momento hasta que se vuelvan a separar más tarde en el proceso, se les llamará cromátidas hermanas. Una vez todo el DNA está replicado, la célula pasa a la etapa G2, que es una etapa de preparación para la división. En la etapa G2 se coteja que todos los cromosomas hayan terminado su proceso de replicación. También se duplican los centriolos, que en la célula animal son bien importantes, pues establecen o permiten que se establezca el plano de división o el eje de división. En la célula vegetal no vamos a tener centriolos, pero sí se forma el uso mitótico. ¿Okay? Una vez todo está listo, ya terminamos de sintetizar todo, se cotejó todo y se sintetizaron las proteínas necesarias para que la célula se pueda dividir. La célula entra entonces en la fase M. La fase M se va a subdividir en dos etapas: la cariocinesis o mitosis y la citocinesis o división del citoplasma. La cariocinesis consta de 5 subetapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase van a ocurrir una serie de cambios, tales como el rompimiento de la membrana nuclear. Las cromátidas hermanas se hacen visibles porque ellas han ido condensándose desde que se replicaron en la etapa S. Y ya aquí su grosor es lo suficientemente grande para que en un microscopio de luz las podamos ver. Otro cambio importante aquí es que el nucleolo desaparece. El nucleolo o región organizadora del nucleolo va a estar formado por secciones de diferentes cromosomas que al irse condensando se recogen y por esa razón el nucleolo pues ya no lo podemos ver. El rompimiento de la membrana nuclear es sumamente importante porque las cromátidas hermanas se tienen que pegar al uso mitótico y el uso mitótico se va a formar fuera del núcleo, mientras que los cromosomas están dentro. La única forma en que podemos lograr que ellos dos se unan es que esa membrana se rompa. También los centriolos que se replicaron durante G2 van a comenzar a migrar hacia polos opuestos de la célula. A medida que ellos van migrando, entre ellos se va a ir formando el uso mitótico, que es una red de tubos de tubulina, una proteína. Ya al final de la profase, ese uso mitótico está prácticamente formado y los centriolos han llegado a los polos opuestos de la célula. Y aquí estaríamos cerca de entrar en lo que se conoce como la prometafase. Antes de entrar a la prometafase, sería bueno mencionar que el uso mitótico va a estar formado por tres tipos de fibras. Las fibras de Laster, que anclan el uso mitótico en la posición en que está y establecen el eje de división. Las fibras polares, cuya función es ayudar a que la célula se estire y permitir o facilitar un mejor plano de división.
Y finalmente las fibras de unión al centro de movimiento en las cromátidas hermanas. Estas son unas fibras que se van a unir al centrómero de cada una de las dos cromátidas hermanas. De esta manera, las cromátidas hermanas quedarían unidas a una fibra de cada polo. Y en el momento en que se separen, se podrían mover hacia polos opuestos, lo que permite que cada célula reciba una copia de cada cromosoma. ¿Ok? Una vez la fibra de unión al centro de movimiento se ha unido a la pareja de cromátidas hermanas, ya estamos en la etapa de prometafase. Aquí las cromátidas hermanas comienzan a moverse hacia el plano central de la célula hasta que todas quedan alineadas en la placa central de la célula. Cuando esto pasa, estamos en la etapa de metafase. Una vez están todas alineadas en metafase, la próxima etapa sería la anafase. Esta es la etapa de separación. Las cromátidas hermanas comienzan a separarse gracias a la acción de una enzima llamada separasa. La separasa va a degradar una enzima que se depositó entre las cromátidas hermanas durante la fase S de replicación, conocida como coesina. Esto permite que las cromátidas se separen. Además, las fibras de unión al centro de movimiento comienzan a acortarse, lo que hace que las fibras de DNA comiencen a migrar hacia polos opuestos. Ya en este momento dejamos de llamarlas cromátidas hermanas y volvemos a llamarlos cromosomas. En otras palabras, el término cromosoma y cromátida son términos relativos a la etapa en que se encuentra la célula. Este movimiento hacia los polos continuará y ya en este caso estaríamos entrando en la etapa de telofase. Durante la telofase se van a revertir todos los procesos que ocurrieron durante la profase. Y al final se estarían formando dos núcleos, uno en cada polo de la célula. Esto daría por terminada la cariocinesis, porque es la división del núcleo, y ya tenemos una célula con dos núcleos. Por lo tanto, el producto final de la mitosis, alias cariocinesis, no es dos células idénticas con la misma información de la célula original, sino una célula con dos núcleos. ¿Ok? Una vez termina la telofase y en muchas células está ocurriendo al mismo tiempo, comenzaría la citocinesis. La citocinesis no es otra cosa que la división del citoplasma. Y este proceso va a variar dependiendo de si estamos hablando de una célula vegetal, que como ustedes saben es rígida porque posee una pared de celulosa a su alrededor, versus una célula animal que no tiene pared. Pero las diferencias entre estos dos procesos las discutiremos en el próximo video. Ahora los invito a que vayan a la tarea 1 de este módulo y contesten las dos preguntas que van a encontrar en ella. Explique por qué la célula procariota podemos decir que pasa por un ciclo celular, pero no por una cariocinesis. Y 2, busque información sobre la colchicina y luego redacte una reflexión de al menos 2 párrafos sobre los efectos que ésta tendrá en el ciclo celular. Gracias y que tengan buen día.